flujo de líquido desde la sangre hasta la luz del túbulo, y eso se da a nivel del glomérulo. El glomérulo rodeado de la cápsula de Bowman, ¿verdad?, que es esta estructura prácticamente que rodea al glomérulo, se denomina corpúsculo renal. Quiere decir que la filtración se da a nivel del corpúsculo renal. Entra una gran cantidad de líquido. Ahora, para que entre esa gran cantidad de líquido, significa que esta área o esta sección está diseñada tan perfectamente para absorber grandes cantidades de líquido. Son aproximadamente 180 litros diarios los que circulan por ahí. Entonces significa que anatómicamente la disposición de las células que están aquí están perfectamente diseñadas para lograr cumplir esa función. Cuando ya salimos de acá, de este espacio, se da la reabsorción. Prácticamente la reabsorción es quitar del líquido que va en el túbulo aquellas sustancias que en ese momento no se necesitan o que más adelante se van a necesitar dependiendo de la situación. Pero básicamente es extraer de la luz hacia la sangre, y eso se va a realizar en los túbulos. El túbulo proximal es el sitio por excelencia donde se va a dar la reabsorción. ¿Qué pasaría simultáneamente? La secreción. La secreción va a ser el pasaje de ciertas sustancias, de moléculas seleccionadas de sangre de nuevo a la luz del túbulo. Es decir, que al final la excreción depende de este juego entre la reabsorción y la secreción. Al final, eso es prácticamente lo que lo va a determinar. Eso y las necesidades propias de cada individuo. Porque no va a ser lo mismo, no van a ser estos tres procesos iguales en un paciente que está, un jornalero que ustedes tengan 8 horas bajo el sol, ¿verdad?, a una persona que esté en una oficina con aire acondicionado. Son dos condiciones diferentes, ¿ya? El cuerpo está sometido a diferentes estímulos. Entonces, básicamente este es el juego que todo el filtrado sufre antes de ser excretado como orina. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros vamos a ir viendo? Como decíamos, a nivel de la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman es la que rodea el glomérulo. El glomérulo es el primer capilar que se forma de la arteria aferente. ¿Estamos? Entonces, entran 180 litros al día, una gran cantidad. Y ese líquido que entra tiene prácticamente la misma osmolaridad del plasma, 300 milimoles. Hasta aquí, prácticamente todo el líquido ha entrado, todo el líquido se ha filtrado. ¿Qué pasa cuando ya empieza a avanzar? Vemos que hacia el final del túbulo proximal, que es el siguiente lugar donde pasa, ya se ha reabsorbido el 70% de ese filtrado que ingresó. Por eso es que decíamos que el principal sitio para la reabsorción del filtrado es el túbulo proximal. Y guarda siempre las mismas características en cuanto a osmolaridad se refiere. Guardamos siempre el mismo valor. Pero ¿qué pasa? Avanza del túbulo proximal y ese líquido va a ir sufriendo, ese ultrafiltrado va a ir sufriendo cambios. Ya cuando llega al final de la ACDL, se va reabsorbiendo un poco más de líquido, pero aquí sucede algo con respecto a los solutos en relación con el agua. Si ustedes se fijan, la osmolaridad cae hasta 100, ¿ya? Significa que aquí ha habido la intervención de una serie de mecanismos y funciones ahí que han dado origen a eso. ¿Qué podemos nosotros resumir hasta este nivel? Que en las primeras 3 partes ha habido reabsorción del 90% más o menos de este filtrado. Y lo otro importante, que la osmolaridad ha caído. Entraron 180, por el ACDL ya llevamos 18. Del ACDL hasta donde finalmente se excreta todavía hay cierto recorrido. En ese recorrido, que es por ahí por el túbulo distal y túbulo colector, que ambos
ahí, en ese lugar, es donde va a haber regulación del equilibrio hidrosalino del producto que va a ser orina. Es decir, a ese nivel va a decir, bueno, falta un poco más de soluto, vamos a agregar esto, quitamos más soluto, quitamos soluto, necesitamos más líquido, dejo más líquido, es decir, ahí se da la regulación fina. Lo último, ¿para qué? Para que al final la orina excretada vaya acorde a mantener siempre la homeostasis de su organismo. Al final vamos a excretar nada más 1.5 litros al día, que es más o menos lo que equivale a la orina en el ser humano. Eso sí, va a variar, y va a variar respecto a lo que les digo, de la regulación de ese equilibrio hidrosalino. Entonces, ¿de qué va a depender que una sustancia se excrete? Primero, de que haya un filtrado efectivo, de que entre, ¿sí? Luego del filtrado, si hay reabsorción, significa que lo vamos a restar. Quitamos lo que se reabsorbió. Si se va a secretar, lo tenemos que añadir, porque dijimos que secreción era añadir al filtrado. Y al final, esa resta y esa suma nos va a dar la cantidad de orina que se va a excretar. Este sería el comportamiento normal que nosotros vamos a tener con cualquier sustancia. Pero, tal como nos explica su libro de Clayton, pueden darse 4 condiciones. Primero, de que la sustancia se filtra y se excreta exactamente igual que como ingresó. Este es el fenómeno que ocurre para ciertas sustancias, como la inulina o la creatinina, que como vamos a ver en las clases posteriores, son los marcadores más fidedignos que tenemos para la medición de la tasa de filtración glomerular. Hay otras sustancias que se van a filtrar y se van a parcialmente reabsorber, es decir, que una pequeña parte de ellas va a ser reabsorbida, y ese es el caso de algunos electrolitos. La tercera condición es que sea filtrada y completamente reabsorbida, como en el caso de la glucosa, porque ustedes tienen glucosa circulante, pero si les tomamos un examen de orina ahorita, no vamos a encontrar glucosa en su examen, a menos que sean diabéticos o que hayan condiciones que alteren todos los procesos que ya vimos y permitan la aparición de la orina, de la glucosa en la orina. Y finalmente, que se filtre y se secrete, como en el caso de los ácidos orgánicos y las bases, como por ejemplo el bicarbonato, que tiene una clase muy particular para comprender cómo es eso. Ahora, ¿qué sucedería si la filtración continúa a una tasa normal, pero la reabsorción disminuye a la mitad de lo normal? ¿Miguel? Miguel, no me acuerdo, tú. Si la tasa de filtración está normal, aumentaría el volumen excretado. Significa que nosotros perderíamos todo el plasma en una hora. ¿Sí? Son 180 litros los que se filtran. Si la filtración sigue normal, pero no se reabsorbe o disminuye la reabsorción, perdemos el líquido. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la filtración cae? ¿Polaco? ¿Cómo? Se disminuye la cantidad de lo que vamos a excretar como orina. Puede verse así bien simplista, pero en ciertas condiciones patológicas esto va teniendo como que más sentido. Ahora, en general así es. Hablemos de la filtración ya un poco más detenido. La filtración va a ser la primera etapa de la formación de orina. Esta se va a llevar a cabo en el corpúsculo renal. Ahora, lo que dicen que una orina está relacionada con osmosis, filtraciones y todo depende. ¿Qué entendés por mal de orina? Cuando un paciente le dice tengo mal de orina, ¿qué es? Cuando dicen tengo mal de orina,
La interpretación que nosotros le demos al término tiene mucho que ver en cómo tú vas a atender al paciente, porque Marjorie me dice, quiere ir al baño pero no hace. Eso es lo que tú entiendes por Marjorie. Cualquiera se siente. Muchos lo relacionan con dolor o ardor para orinar. Ahora bien, el hecho de que ya no puedas orinar significa de que ya hay una alteración de la homeostasis a ese nivel, que puede implicar factores a nivel puramente de la micción o tener otras implicaciones más arriba y relacionarse con esto, ¿ya? Pero tendríamos que ver el contexto de tu paciente, ¿verdad? Y otras características, ahí tanto el examen físico, los hallazgos de laboratorio, etc. ¿Sí? Bueno, la filtración entonces se lleva a cabo en el corpúsculo renal. Ana, ¿qué le dijo usted del corpúsculo renal? Y está formado por la cápsula de Bowman y glomérulo. Entonces, filtración se lleva a cabo en ese nivel. Y tenemos tres barreras de filtración que todo el líquido del plasma tiene que vencer. Primero, el endotelio del capilar glomerular. ¿Sí? Ese es el primero. Primera barrera. Segunda barrera, la lámina basal. Y la tercera barrera, el epitelio de la cápsula de Bowman, que son las tres partes que todo filtrado tiene que vencer para poder seguir el rumbo normal hacia los túbulos y hacia su expresión al ambiente. Entonces, ¿qué características particulares vamos a encontrar en estas tres zonas? Primero que nada, si ustedes ven el endotelio de ese capilar glomerular, es fenestrado. Significa que van a haber poros, ¿verdad?, en medio de ese endotelio. Esos poros van a permitir la entrada de líquido, van a permitir la entrada de ese plasma y va a seguir su camino. Ahora, siempre en esta superficie van a haber proteínas con carga negativa que van a ser como un impedimento para las proteínas que vienen en el plasma para que esta su pase. Primera barrera, ¿sí? Esas son las características más básicas que tenemos a este nivel. Lámina basal. La lámina basal es una capa acelular. Aquí no hay células, pero sí hay glucoproteínas con carga negativa que van a bloquear también el paso de las proteínas que tal vez se filtraron por aquí. Y la lámina basal básicamente separa el endotelio del capilar glomerular del epitelio de la cápsula de Bowman. Pasa el filtrado, llega al epitelio de la cápsula de Bowman. Este epitelio está tan bien diseñado que tiene unas células especiales que se llaman podocitos. Estos podocitos van a contribuir a que este filtrado que entre pase, siga su recorrido, pero también va a envolver al capilar glomerular y va a ser una tercera barrera para que las proteínas plasmáticas de carga negativa no pasen y no lleguen a los túbulos, no sigan su camino, ¿sí? Entonces, estas tres, en muchos textos ustedes lo van a encontrar como membrana capilar glomerular, pero en realidad son estas tres porciones. ¿Vamos bien hasta acá? Walter, primera llamada. Entonces, aquí tenemos una fotografía más cercana donde vemos y notamos las penetraciones, los poros, vemos la lámina basal, cómo separa una de la otra, y vemos cómo el epitelio va cubriendo al capilar glomerular. Esto es microscópicamente hablando, pero ¿de dónde partimos? De esta